Cumplir 51 años es toda una experiencia de madurez, de compromiso y, ¿por qué no?, también de consolidación de ese espíritu que nació con los pioneros de Rochdale en 1844. Esos tejedores que en medio de la revolución industrial, en esa década del hambre en Inglaterra, poniendo una libra esterlina cada uno de ellos, esos 27 iniciaron una transformación enorme en un mundo que también sufría una transformación también de ese porte. Hoy me han invitado para poder hablar de algo que es fascinante y que nos pone a todos en entredicho. ¿Cómo vamos a sobrevivir a una revolución tan grande como la que vivimos en la actualidad? Y me convidaron a hablar de tres cosas: inteligencia artificial, innovación, aprendizaje y una palabra que es clave: adaptación. ¿Cómo nos adecuamos a esos cambios para entender y vivir este tiempo que nos toca vivir? El mundo tuvo tres grandes revoluciones. La primera ocurrió en el año 1517, cuando un monje católico llamado Martín Lutero decidió poner en entredicho la manera en que el Vaticano o la religión católica llevaba adelante su misión pastoral. Estaba enojado Lutero porque se vendían indulgencias, se cambiaban perdones a cambio de aportes económicos para construir muchas de las grandes catedrales que vemos hoy en Europa. Lutero consideró que eso iba en contra de lo que era el Evangelio y la vida de Jesús y decidió clavar sus 99 tesis enfrente del pórtico de una catedral de Wittenberg. En ese tiempo, clavar esas tesis donde él denunciaba la situación al interior de la Iglesia Católica era como colocar algo en Facebook o en Twitter en la actualidad. Aquello no le gustó a la jerarquía eclesiástica, que no era solamente un poder religioso, era un poder político, que le dijo a Lutero que bajara el nivel de sus críticas. Lutero no lo hizo y, al contrario, redobló su nivel de crítica a la Iglesia y terminaron sancionándolo. Lo sacaron primero del lugar donde predicaba y posteriormente dejó de tener la condición de monje católico. Lutero estaba bastante asustado ante lo que pasaba y ocurrió que en ese tiempo también un gran inventor llamado Johannes Gutenberg, el que había inventado la imprenta, se encontraba sin saber qué es lo que podía hacer con su invención. Entonces, cuando lo conoció Lutero, dijo: esto es como una epifanía. Aparece Dios en forma de mensaje y me dice que hay un inventor que puede hacer más fácil la lectura de los textos sagrados. Y ahí, en esa combinación de un monje católico desencantado y un gran inventor de la imprenta, Johannes Gutenberg, ocurre lo más trascendente: la posibilidad de imprimir las Biblias en los idiomas de la gente y tener la posibilidad de comunicarse uno con Dios sin tener a los intermediarios de por medio. No hacían falta curas, obispos, cardenales ni papa. La primera gran revolución, por lo tanto, tuvo características de comunicación. Era un medio a través del cual la palabra de Dios llegaba a millones y en la propia lengua de uno. Las primeras Biblias nacieron en alemán, que era en ese momento el idioma más hablado en ese mundo de Lutero, como todo pastor de ese país. Sus características llevaban a que las misas fueran hechas en latín, y eso fue hasta el Concilio Vaticano II en 1964, imagínense. Entonces, aquello fue una gran revolución enorme al interior de la estructura religiosa. La imprenta puso en entredicho entonces tres conceptos: el poder, los datos y la fe. Uno, el poder es que yo no necesito a alguien que intermedie conmigo. El segundo, la cantidad de información que tengo disponible está en mi lengua y puedo conversar, entre comillas, con Dios de manera directa. Y la fe, porque plantea toda una nueva manera de entender el mundo del Evangelio, en el que los pastores podían casarse, tener hijos, y no ese mundo de la castidad, de la pobreza y de la obediencia del mundo religioso católico. Después vino una revolución, estamos hablando del año 1517.
En el año 1736, un hombre de apellido Watts decide inventar la máquina a vapor. ¿Qué era la máquina a vapor? Era una máquina que permitía hervir el agua, y como producto del hervor del agua surgía el vapor que se transformaba en fuerza que movía a trenes y a barcos. Eso hizo de que las distancias se acortaran enormemente. Era posible cruzar de un lado del Atlántico al otro en aproximadamente 2 meses, cuando anteriormente eso podría llevar hasta 1 año o 2 años. Lo mismo con la cuestión del ferrocarril. Todo eso acontece entre 1736 y 1780 y genera, como también la primera revolución de la imprenta, una serie de entredichos en torno a dónde estamos, qué poder tenemos, quiénes son los que manejan nuestras vidas. Ocurrió también de que en esa época la gran cantidad de gente migrante que venía a Manchester en los telares para ser parte de la revolución industrial cambiaron sus hábitos de vida. Ahí, por ejemplo, hay poca gente que sabe, y también hay mucha gente que sea una sorpresa para algunos reconocerlo hoy en día, es que hasta 1760 o 1800 las parejas no dormían bajo el mismo techo matrimonial ni en la misma cama matrimonial. Las parejas dormían en piezas separadas y en camas separadas. Cuando llega la revolución industrial, dice, no hay suficiente espacio, hay mucha gente que viene del interior y hay que achicar los espacios donde vivir. Y se crea arquitectónicamente lo que se llaman las townhouses, que era esa estructura que ustedes suelen ver de las casas en Inglaterra y en Estados Unidos, y allí se establece de que hay una cama matrimonial y hay una pieza matrimonial. O sea, la gente cree que los seres humanos que tenemos 15.000 millones de años siempre dormimos juntos. No, hasta 1800 dormimos separados, y la revolución industrial cambió incluso la manera en que nos relacionábamos con la persona más cercana en nuestras vidas, que era nuestro esposo o nuestra esposa. La revolución industrial trajo consigo una palabra que hemos repetido una y otra vez a lo largo de todo este tiempo. Desde 1800 hasta el 2026 hablamos de sistema. Es un fallo sistémico, decimos. El sistema sanitario del Paraguay no funciona. El sistema educativo no es el apropiado. El sistema de producción está en entredicho. El sistema no era otra cosa que el conjunto de acciones que se llevaban adelante para producir algo determinado. La revolución industrial ordena la manera en que producimos lo que realmente nos sirvió para movilizarnos, para vivir y para interactuar. El sistema también generó grandes molestias en su tiempo. Dijo, hay mucha gente que no va a poder adecuarse al mundo industrial porque no tiene capacidad. ¿Qué va a pasar con ellos? Y esto también significó, ¿por qué no?, mucha gente que no tenía posibilidades de mantenerse económicamente, y comenzaron los entredichos en torno a la economía, a la política y al poder. Aparece en esa época un hombre alemán llamado Carlos Marx, que establece toda una teoría que genera una gran revolución en el mundo con el llamado marxismo, que no era otra cosa que una aproximación a describir quién era el que producía, cuánto tiempo llevaba uno producir y los costos que eso insumía. La revolución industrial trajo la primera forma asociativa del ser humano. 1800 comienzan a organizarse sindicatos, partidos políticos, agremiaciones y cooperativas. No hubiera habido cooperativas en el mundo si no hubiera habido revolución industrial. Los encargados de los telares de Rochdale, los pioneros de Rochdale, como se les llamaban, habían nacido como producto de lo que había significado la revolución industrial, dejando a muchos sin empleos, y en la década que llamaron los británicos del hambre, entre 1840 y 1850. También estos 3 momentos, voy a hablar del tercero en segundos. El primer momento, el de la imprenta, que era el poder de interpretar. El segundo, la industria y el nacimiento del sistema. Y el tercero es el momento de la Internet,
como una comunicación amplificada. De la primera revolución, de la revolución de Lutero de 1517 y la Biblia, los paraguayos más o menos tuvimos noticia de eso, yo diría 200 años después. De la revolución industrial de 1760, podríamos decir de que la primera forma industrial que tuvimos fueron los barcos a vapor traídos por López desde Inglaterra y el ferrocarril que tuvimos en el año 1854. O sea, aproximadamente hay una diferencia de unos 150 años de la revolución industrial. De la única revolución de la que somos contemporáneos y vivimos al mismo tiempo en que se desató aquello, es de Internet en 1993. Yo vivía en esa época en una pequeña ciudad cerca de los Grandes Lagos, en el norte del estado de Nueva York, que se llamaba Syracuse, y me recuerdo que la universidad me dijo: si usted tiene una persona fuera de Estados Unidos que está haciendo la misma investigación que usted, nosotros podríamos colocarle en relación con ese alumno para que usted converse sobre su trabajo práctico y él se nutra de sus hallazgos y usted también de los hallazgos de él. Eso era 1993. Cuando regresé a Paraguay en el año 94, todavía Internet no había desembarcado en Asunción. Llegó en 1995 y en 1996 dejó de ser una forma de comunicación estratégica militar que fue al comienzo en 1960 para transformarse en 1995 en una especie de duende que sale de una botella y cambia toda la manera de entender las relaciones de carácter personal, las proximidades y yo diría también la proximidad. De la única revolución de la que somos contemporáneos los paraguayos y que ocurre casi en tiempo real es de la tercera revolución, la revolución de Internet. Y ahora estamos a un hijo, a una hija bastante singular de todo este proceso de Internet que se llama inteligencia artificial, que comienza a interpelarnos acerca de todo: el empleo, el futuro de las escuelas, de los colegios, de la universidad, de los trabajos prácticos que se van a realizar, de los análisis que tienen que ver sobre la cuestión financiera, sobre los planes. Es simplemente saber preguntar y decirle qué va a pasar con la cooperativa Nazaret, mostrarle su balance y les puede responder sin ningún tipo de inconveniente de los peligros y de las certezas que tiene la manera en que están actuando en esta manera, en este momento, acerca de ese tema. La inteligencia artificial va a ser para nosotros el cambio más grande que vamos a vivir de ese hijo del que somos contemporáneos, que es Internet. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estamos preparados para ser contemporáneos de la revolución que vivimos? Y esta es una pregunta bastante singular que algunos países han respondido. Hace un mes estuve en un país llamado Estonia. Tiene 2 millones de habitantes, está en la zona del mar Báltico. Son 3 repúblicas bálticas, una se llama Estonia, la otra se llama Letonia, su capital es Riga, y la tercera es Lituania, ¿no? Y que juntas eran 3 naciones que eran parte de la Unión Soviética. Estonia fue independiente en 1930 y posteriormente pasó a ser dependiente de Moscú, y fue independiente de Moscú hasta 1991. Esos 2 millones de estonios dijeron: si nosotros no logramos hacer una revolución por dentro del país, es probable que volvamos a perder la independencia y la posibilidad de ser un país que tenga las opciones de construir algo que realmente sea propio. Y los estonios decidieron, por lo tanto, hacer de que el país sea el país número 1 en términos de desarrollo de la inteligencia aplicada a Internet, o Internet aplicada en forma de inteligencia a un país. Hoy 97.5 de todas las actividades que tienen que ver con la gestión en una cooperativa, en el Estado, en las asociaciones, en los grupos, se hace a través de Internet. Su presidente tiene una frase sobre eso, dice: si un país no cabe en un teléfono celular, no es un país. La única cuestión que no se hacía en Estonia hace 1 año y medio era divorciarse.
Pero en marzo de este año pasaron una normativa que permite que uno se divorcie por teléfono celular, que uno pueda pagar sus tributos y sus impuestos en 3 minutos. Mató a todos los contadores, acabó con los analistas financieros y dijeron, uno de ellos, pero mira, hay una cosa en el mundo, hay demasiados autos y la gente usa muy poco, lo que significa de que con la información que nosotros tenemos ahora del GPS y la distribución de las calles, yo puedo desarrollar un programa que permita las plataformas. Y los estonios crearon una plataforma que hoy circula frente a la cooperativa Nazaret. Cuando vean ese auto que tenga el nombre de Bolt, ese es estonio. Eso fue creado en ese país. Y Bolt lo pusieron por Usain Bolt, aquel gran corredor jamaiquino que tenía el récord en los 100 metros llanos. Estonia hizo que todo el sistema funcionara sobre esa base y dijo, hay un elemento clave detrás de esto que es transparencia y confiabilidad. Si esto que tenemos como tecnología la gente no confía y aquellos que lo administran no son transparentes, el sistema no va a funcionar y se va a caer. Los estonios están vendiendo la tecnología a los países del mundo y una de las claves del éxito militar ucraniano en este momento con los drones que viajan sobre el territorio de Rusia es justamente el know-how y el conocimiento que tienen en cantidades de ingenieros informáticos que están siendo entrenados en Estonia. Ayer el presidente Trump ha dicho de que cualquiera que venga a trabajar en Silicon Valley, sea ingeniero informático y sea contratado por una empresa norteamericana, deberá pagar $110,000 para tener derecho a una visa de trabajo que dura 1 año y que posteriormente va a seguir pagando $110,000 si quiere continuar. Para la gente de Silicon Valley, para la gente de Meta, para la gente de Google, eso no hay ningún problema. Ellos necesitan esos ingenieros y dijeron, nosotros vamos a pagar. No hay ningún inconveniente. Por supuesto, los grandes exportadores de conocimientos informáticos son los indios desde Bangalore, en el Politécnico de esa parte de la India del sur, y también los estonios. Entonces, una de las cuestiones centrales es decir, ¿cómo vamos a convivir con esto que ya es parte de nosotros? Estas cosas son fascinantes desde el punto de vista de las facilidades que nos trae, pero por el otro lado también tenemos grandes desafíos. La dependencia del teléfono celular tiene un impacto ahora en algo que jamás hubiéramos pensado que tendría, que es la reducción de la natalidad. La gente se pasa más tiempo en un teléfono celular. Ustedes pueden ver una pareja que va a cenar y cada uno tiene el teléfono celular y no conversa con la pareja. Eso también ha reducido la capacidad de verbalización. Hoy un joven en América Latina usa menos de 200 palabras de un idioma español de 100,000 términos. O sea, hemos empobrecido el lenguaje, hemos empobrecido la relación para con el otro y hemos perdido la capacidad de interactuar juntos. Al contrario, tenemos una sensación de que realmente no nos gusta estar con el otro, nos molesta, nos atosiga y no entendemos de qué forma esa lógica está impactando en nosotros y está reduciendo incluso la natalidad a nivel global. La inteligencia artificial es un desafío antes que una herramienta. Algunos dicen, esto es fascinante, mira la cantidad de cosas que pueden hacer. Yo les pregunto, ¿y cuánta gente va a dejar en la calle? ¿Qué vamos a hacer con los aproximadamente 200 millones de desempleados que vamos a tener en los próximos 20 años de manera anual? ¿Dónde lo vamos a ubicar? ¿De qué manera van a sobrevivir? ¿Cuál será el futuro del Estado? Hoy, por ejemplo, un Estado como el de Estonia tiene 35,000 empleados. El Estado paraguayo tiene 350,000 empleados. Nosotros estamos hablando ahora de una crisis de la medicina del Paraguay. Gran parte de lo que hoy significa la lectura de un análisis clínico lo hace la inteligencia artificial y te dice todas las posibilidades que tienes de que te pase algo en función de los datos que arrojaron el análisis de sangre o de orina.
Entonces, la pregunta es, cuando el poder dejó de ser incuestionable, que es el momento actual, el poder estaba en nosotros, ahora la información cambia lo que podría interpretar el mundo y volvió visibles los mitos usados como control. Esta expresión puede ser un poco compleja. Los seres humanos, cuando no entendemos algo, siempre echamos mano a un mito, el pora, el pombero, el yaciyateré, que son parte de nuestra forma de describir aquello que no sabemos explicar. El personaje para mí más singular es el pora. El pora es el único mito paraguayo que no tiene dibujo, que no tiene representación gráfica, que no se sabe la forma que tiene. Yo cuando era niño iba de vacaciones a una pequeña compañía en las afueras de Villarrica, y cuando alguien, el que cuidaba la casa, nos decía que había que ir a dormir, nos decía pejoque peque, o si no uta pm pora. O sea, a las 7 de la tarde, cuando ya oscurecía, a la cama. Y por supuesto teníamos un miedo enorme de levantarnos para orinar o cosa parecida en medio de la noche, que teníamos que esperar que amanezca. Lo cierto es que yo viví con una relación del miedo y de la angustia del pora. Ernesto nunca supo explicarme qué era el pora porque tampoco lo sabía. Ernesto, de hecho, era analfabeto. Lo cierto es que me fui a ese lugar hasta los 12 años, hasta que dejé de ir y me quedé en Asunción porque tenía otras cuestiones, ya no iba a vacaciones. Y cuando tuve 20 años volví a ir al mismo lugar. Y le dije a Ernesto, oí típico la pora goave. Y Ernesto me dijo de una manera iluminadora, no un ajedidete alumbrado público ojo paitéjico. La metáfora es hermosa. La oscuridad, en la oscuridad viven los miedos, viven las angustias, viven los temores, vive la parálisis. Pero cuando viene la luz, desaparecen los miedos. Es como que cuando uno tiene la epifanía de la educación, aprende a leer, aprende a escribir, aprende a hacer operaciones matemáticas, es como que una luz apareciera en la mente de uno y los mitos se dieran a la partida o a la salida. Esa relación entre los mitos tiene que ver con esto. El mito de, por ejemplo, la única forma de organización que tenemos es el Estado. Yo estaría bastante dubitativo en torno a responder a la pregunta de si todavía podemos seguir teniendo el mismo Estado que tenemos. Yo tengo ya una certeza sobre eso. Creo que ya no vamos a tener el Estado que tenemos en la actualidad, ese que construimos con la idea sistémica de la revolución industrial. Ahora vamos a tener que reconfigurar la idea de la forma organizativa que tenemos de las cosas. Uno de los grandes mitos, el Estado puesto en entredicho. El vapor acercó a las personas, la urgencia las organizó. Todos los seres humanos, cuando tenemos un problema como el que tenemos en la actualidad, somos muy creativos y buscamos opciones y buscamos alternativas. Imagínense esos que aportaron una libra y crearon una cooperativa. Lo hicieron por la necesidad. Los salarios eran muy malos, la explotación era casi esclava, la gente vivía mal y aparecieron unos 27 tipos que dijeron vamos a organizarnos de una manera donde una persona sea un voto, vamos a vender, porque era una cooperativa de consumo, vamos a vender un bien de manera efectiva al contado para que no haya la posibilidad de ir cargándole los costos que significaba aquello. Lo cierto es que el ser humano siempre se organiza ante la urgencia. Y la urgencia actual nos plantea ferrocarriles, cooperativa, gremio, partidos políticos. Me decía ayer un político asunceno que está buscando ser intendente, ya no hacemos reuniones políticas, porque nadie se va a ella si no le pagamos. Si no le pagamos, nadie nos quiere escuchar, nadie confía en nosotros. Y por lo tanto, la única manera en que la política actúa en los tiempos actuales es a través de la granja de trolls, a través de los bots, a través de la manipulación de las urnas. O sea, la lucha política pasó a ser una lucha que se debate a través de los canales que ha puesto la tecnología en nuestras manos, para bien y para mal. Este es un momento en que estamos, por ejemplo, siendo transmitidos a través de Facebook.
me decía Francisco. Eso significa que podemos llegar más lejos y a mayor cantidad de gente que la que tenemos en este local de la Cooperativa Nazaret. Eso es algo positivo. También el hecho de que, por ejemplo, ahora podemos estar viendo a la otra persona cuando estamos hablando a través de los datos de WhatsApp o a través de la comunicación vía Internet. Murió la telefonía fija en el mundo. Ya no hay nadie que llame a alguien vía una operadora para ponerse en contacto con otra persona. Eso no existe más. Nadie conoce qué era eso y dentro de poco será tan prehistórico como la primera pica inventada por el nombre de Neandertal. O sea, cada vez que tenemos una urgencia, nos organizamos para enfrentarla. Tenemos una comunicación sin límites, pero en apariencia. Internet amplificó la comunicación y puso en entredicho lo construido. La dinámica tecnológica es la que marca nuestro derroteo. Hoy la gente pregunta, ¿y por qué no me comunicas vía WhatsApp? ¿Por qué no hacemos el agendamiento a través de cualquiera de los medios de comunicación? Imagínense WhatsApp, 3 chicos que deciden inventar una mensajería hace más de 15 años. Le piden a una persona que les preste $500,000 para hacer el desarrollo. Finalmente es un éxito tan grande WhatsApp que termina Zuckerberg, el de Facebook, comprándolo en $19,000 millones. $19,000 millones es el presupuesto general de gastos de la República del Paraguay. O sea, Paraguay vale lo que valió en su momento la venta de WhatsApp de estos 4 jóvenes al señor Zuckerberg. La tecnología hoy tiene niveles de acumulación de recursos tan enormes que superan el Producto Interno Bruto no solo de algunos países, de continentes completos. Hoy estaba viendo si Facebook se pusiera a la venta, el valor sería de $900,000 millones. El Producto Interno Bruto de Paraguay es 60.000 aproximadamente. El de Argentina 250.000, el de Uruguay 80.000 o 100.000. Lo cierto es que si el señor Zuckerberg vende Facebook en el día de hoy, puede, entre comillas, comprar el Producto Interno Bruto de todos los países de América Latina, con excepción de Brasil, que es un poco más grande. Eso también nos lleva ahora de que somos contemporáneos. Nos enteramos tarde, vimos fracasar sueños de desarrollo. La revolución, en cambio, ocurre en nosotros y con nosotros. De lo anterior les dije que llegamos tarde a la imprenta en 200 años. En la máquina a vapor, 150 años. En el Internet, contemporáneos. Y estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial de manera extraordinariamente notable. Hoy un senador de la Nación, homenajeando al profesor David Galeano, profesor de guaraní, decide demostrar de qué manera nuestra lengua ha traspasado las fronteras y le manda a la inteligencia artificial que le traduzca frente a los senadores de esta mañana su discurso de elogio al señor Galeano. Y la traducción ha sido prácticamente impecable. Había algunos errores que podrían aparecer, pero el discurso se lo dio al mismo momento. La inteligencia artificial lo tradujo al guaraní, porque el discurso estaba en español, y esto lo hizo de esa manera, haciendo de que sea absolutamente fácil y posible todo eso. Otro de los trabajadores que van a morir son los traductores. Cada vez vamos a tener más autores que le dicen a una persona, hoy estuve comiendo con una persona que me dice, Benjamín, no sabes lo que significa escribir un libro. Vos que escribiste 20 libros, ¿cuánto tiempo te llevó eso? Y le dije, un montón de años de mi vida, el concentrarme en hacer. Vos sabés que ahora la inteligencia artificial puede hacer un libro de un artículo tuyo que le des. Y le decís, quiero que interpretes esto en estas variables y en estas coordenadas, y va a sacar un texto determinado. Hoy los periodistas son animales en vía de extinción, porque uno puede darle un tema y puede escribirse un artículo. Hoy los grandes periódicos tienen lo que se llaman buscadores de datos y de información, y hace que sobre un tema determinado la inteligencia artificial busque a nivel global y escriba un artículo. Ayer, por primera vez, Fontevecchia, el dueño de la editorial Perfil en la Argentina, le hizo una demanda a Facebook, a Meta, por utilizar información y datos producidos por ellos
de 17.000 millones de dólares, el presupuesto general de gastos del Paraguay. Hoy acaba de perder también Facebook una demanda que era trillonaria, que iba a acabar con la empresa porque no tenía los mecanismos para saber si un niño accediendo a las páginas podría ingresar sin que pudiera ser restringido su acceso a menores de 13 años. Llegaron a un acuerdo y hoy el señor Zuckerberg pagó 22.000 millones de dólares de multa. Eso, a pesar de que es una cifra muy pequeña con respecto a lo que era la demanda anterior, significa el reconocimiento de que estas páginas están utilizando nuestro nivel de dependencia para que en el caso de los niños o de los jóvenes se vaya generando la misma adicción que se genera con el tema de las drogas. Somos contemporáneos, por lo tanto, de una revolución que ocurre con nosotros mismos. ¿Dónde se fue mi presentación? El que maneja... Entonces, la máquina procesa la información y nosotros decidimos. ¿Qué es lo que decidimos? Decidimos aquello que queremos saber, aquello que realmente está aquí, pero no está aquí. Aquello que realmente nos permite. O sea, ¿qué hace la máquina? Procesa datos. ¿Qué utilizan los datos? Velocidad, patrones y escala. Sin embargo, la voluntad sigue siendo nuestra. El contexto, el propósito y la consecuencia. Eso nos debe llevar a pensar de que no es lo mismo el transporte con la comunicación. La comunicación es el conjunto de manera general en que un medio de transportación nos permite acercarnos a algo. Los europeos entendieron que el tren era un medio de comunicación y no un medio de transporte, y sigue siendo un éxito el tren en Europa. En Estados Unidos creyeron de que era un medio de transporte y no de comunicación, y hoy están en crisis desde hace bastante tiempo en realidad. La inteligencia artificial acelera, la acción sigue siendo colectiva. Y aquí estamos aterrizando un poco en el tema que Deidamia me planteó. ¿Dónde están las cooperativas ante la inteligencia artificial? Hay un ingeniero informático experto en inteligencia artificial que me dijo que vendría esta tarde a mi conferencia. No sé si está aquí. Está. Es un hombre a quien encontré en el lanzamiento de un libro de Rubén Mujica hace poco. Y es una persona muy interesada, quizás uno de los más avanzados en el conocimiento. Para mí es un elogio que estuviera presente aquí porque me dijo, quiero escucharte para ver acerca de tu teoría. Y ahora empiezo mi teoría. La inteligencia artificial acelera, pero la acción creo que sigue siendo un valor de carácter colectivo. ¿Eso qué significa? Uno puede producir un libro con inteligencia artificial. Ya hay muchos. Uno de ellos compartimos nosotros en su lanzamiento porque él mismo lo reconoció. Lo tengo que inventar. Pero yo le dije al autor, yo me doy cuenta cuando leo el libro, en los párrafos, que existe lo que se llama el elemento fundamental en la relación con el otro, que es el vínculo. El vínculo sigue siendo una acción humana para producir eso que se llama acción colectiva. Harari, en su libro Homo Deus, dice, el ser humano es el único animal sobre la tierra que solo hace acciones de manera colectiva. O sea, para hacer algo tuvo que haber habido alguien antes que hubiera pensado y hubiera desarrollado esa idea para poder producir la acción que yo estoy llevando adelante. Así como el que escribe necesita un lector para interpretar aquello que lee y para que le produzca eso un valor, asimismo toda acción colectiva es la que ahora volverá a estar de moda. Lo que parece una contradicción. Uno dice, yo tengo a mi servicio un recurso que es indudablemente poderoso y que me permite actuar de manera individual, pero sin embargo eso vale en función de que lo colectivo sea el norte con el que te dinamices. Entonces la inteligencia artificial acelera, sigue siendo una acción colectiva, interpreta análisis en materia sanitaria, y ya les dije, fui junto a mi médico, a quien visito cada cierto tiempo, y le dije, la inteligencia artificial ha leído mi análisis completo. Yo dejé primero que él me dijera cómo estaban mis parámetros, ¿verdad?
Y le dije, pero hay una cuestión que a mí me preocupa con respecto a estos números. Sí, pero ese número vale esos números valen en función de las variables de las otras dos cuestiones que están arriba. O sea, que tengas tal cosa a tal nivel que parece fuera de rango, no significa nada si no relaciono esa información con otras dos variables que también he pedido de ti en tu análisis sanguíneo. También cambia la manera en que nos relacionamos. Anteayer estuve dando una conferencia en un encuentro de Smart City, de ciudades inteligentes, de cómo cada vez la inteligencia artificial inunda la toma de decisiones de un intendente y de un alcalde. Y una brasileña de Porto Alegre me trajo una epifanía. Me dice, en Brasil estamos redescubriendo lo colectivo. Y en el diseño de lo colectivo estamos redescubriendo el valor de las plazas públicas. Hoy, viniendo a la cooperativa Nazaret, Lisa me muestra una plaza llamada Plaza Batallón Mariscal López, aquí muy cerca. No había nadie. ¿Quién iría hoy a una plaza pública en el Paraguay? Nadie. Los riesgos a ser asaltado, el chespi que te atrapa, la situación que puede significar eso es terrible. ¿Quién se encuentra en la Plaza Batallón Mariscal López a las 6:10 de la tarde cuando venía para aquí? Nadie. Y por supuesto, apenas que caiga la noche, ese es un territorio absolutamente peligroso y hostil. Yo creo que vamos a redescubrir el valor de construir en forma colectiva. Y esta brasilera de Porto Alegre dice, la Intendencia de Porto Alegre está estimulando las reuniones de carácter colectivo. Tomar mate a la tarde en las plazas públicas ha sido ellos toman mate en Porto Alegre, le llaman chimarrao. Y entonces redescubrir el estar juntos y el de interactuar juntos es un valor que la inteligencia artificial nos está proveyendo, quizás porque tengamos más tiempo o porque sencillamente estamos buscando la interactuación con el otro para poder construir lo colectivo. Y yo creo que estamos en un periodo de aprendizaje, aquello de adaptar sin aislar, o sea, cómo aquello que realmente me da un valor en términos de información y de datos, me significa en realidad pensar en un accionar en una dirección determinada. La palabra información viene del latín informare, que significa poner en forma, algo que aparece torcido, desconocido o realmente poco claro. O sea, el concepto de la información, que es básicamente la fuente principal de la inteligencia artificial, es poner en orden una serie de datos que nos permite entender un hecho determinado dentro del contexto que nosotros le vamos a dar al mismo. Entonces, salud, ciudad, aprendizaje son lugares en donde lo colectivo sigue teniendo un impacto notable. Tenemos menos tiempo procesando, pero tenemos más tiempo aprendiendo. La cantidad de información que podemos tener con este tipo de dispositivos es increíblemente grande. Yo, por ejemplo, ayer estaba buscando cuántas horas trabaja un médico en el sector público en América Latina. Quería saber si el reclamo de los médicos era correcto, si era justo, si era normal decir, quiero ganar 8 millones de guaraníes por un total de 12 horas semanales. 12 horas semanales son ahora 5 millones y solicitan 3 más, 8. Y el que tiene 2 vínculos, que serían en total 24 horas a la semana, cobra ahora 10 y quiere cobrar 15. Y el que tiene 3 contratos y que trabaja en total 36 horas a la semana y gana en este momento 15 millones y quiere ganar 24 millones. Entonces yo le digo a un médico, ¿por qué una persona como tú, entiendo la formación, sé que recién ustedes están en la calle trabajando a los 30 años porque tienen que especializarse, tienen que pasar un tiempo de trabajo, de práctica, pero ¿por qué deben trabajar 12 horas? Una persona normalmente en el mundo laboral paraguayo trabaja 40, trabaja 48 inclusive, pero ustedes están planteando esto. Pero pregunté a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me dice, bueno, como promedio en América Latina se trabaja entre 24 y 42 horas. En Europa se trabaja entre 32 y 38 horas. Y entonces comienzo a poner eso en perspectiva, pero no me responde a las cuestiones centrales. Entonces comienzo a pensar,
Peña había prometido a los médicos que trabajarían menos y cobrarían más. Y ahora resulta que la gente le critica diciendo: eres un gobernante que no ha hecho lo que habías prometido en campaña. Pero él dijo: antes trabajaban 24 horas y ahora trabajan 12. Antes ganaban 3, ahora ganan 5. O sea, yo cumplí aquello que prometí en campaña. Pero eso, ¿qué significa en la verdad de los hechos? Inmediatamente que se plantea esto con los sindicalistas, varios de mis amigos les dije: ¿cómo van a enfrentar a alguien que les diga por qué ustedes por 12 horas de trabajo semanal quieren cobrar 8 millones de guaraníes? Que es lo mismo que le digo a los maestros a veces: ustedes trabajan 180 días, tienen en total 4 meses de vacaciones y sin embargo tienen la posibilidad de jubilarse a los 50. Eso nos lleva a pensar un elemento que la inteligencia artificial. Entonces yo le pregunto a la inteligencia artificial: el reclamo de los maestros y de los médicos, ¿qué representa en el Paraguay? Y la inteligencia artificial no me puede responder a lo que yo le pregunto. Le hago una pregunta mucho más amplia que la mera cuestión de recolección de datos. Ella es buena con la cuestión de los datos, pero no puede responder a lo que es el sustrato de esa problemática, que es la desigualdad, que es el nivel de injusticia que existe en la matriz social del país y que eclosiona en reclamos como el que están teniendo los médicos o tuvieron o tienen los maestros. Entonces, menos tiempo procesando, más tiempo aprendiendo, se automatiza el repetir, el clasificar, el trasladar información, pero sigue siendo una tarea nuestra el aprender, el adaptar y el asociarnos. Eso también, la arquitectura social que tenemos va a cambiar. Vamos a descubrir que los tiempos se pueden abreviar, que la burocracia de las decisiones no podrá ser sostenida, que organizarnos será más necesario y más riguroso. Yo creo que hay 2 elementos que son centrales en esto. Como el acceso a la información será fácil para cualquiera, vamos a tener que, como organización, desarrollar una capacidad de transparencia enorme. Ya no vamos a poder esconder datos e información, pero vamos a tener la información exacta sobre cada uno de los miembros de nuestra cooperativa. Vamos a conocer cada detalle en términos de su comportamiento, lo que va a significar que podamos asegurar que la recuperación de un crédito sea mucho más efectiva que lo que antes teníamos simplemente haciendo el análisis de lo que esa persona ganaba y lo que podía retornar de lo que había prestado. Esas palabras entonces hacen que nuestra arquitectura social tendrá un cambio enorme, tendremos más tiempo libre, el debate sobre los tiempos va a ser cada vez más irrelevante, vamos a tener que plantearnos cuánto tiempo ocioso, qué haremos con nuestros tiempos ociosos, ese va a ser uno de nuestros grandes créditos, vamos a tener que redescubrir acciones de carácter colectivo. Existe en este momento un boom. Me contaba mi hija en estos días, yo le dije: ¿qué estás haciendo? Estoy aprendiendo a tejer. Y yo le dije: ¿cómo es eso? Vos tenés 39 años, ¿y qué haces con lo de tejer? Y nos unimos, hay una chica que nos enseña, y a partir del tejido, como no te podemos tener el teléfono celular mientras tenemos las agujas, estamos obligadas a conversar. Y es extraordinario la cantidad de gente tan interesante que conozco a través de ese método. Lo que antes era una cuestión absolutamente normal, para muchos jóvenes con el tiempo libre que tienen, les puede significar eso en términos de rendimiento. Y lo hace por una cuestión simple. Ella trabaja a distancia para una empresa en Miami. Tiene 150 empleados. Ella es la jefa. Y plantea sus trabajos desde el Paraguay. Y me dijo: pero me estoy muriendo porque no veo a nadie. Solamente a través de la pantalla a 150 personas. Y yo no sé lo que le pasa a esa persona. Y me dio un gran dolor, papá, porque tuve que echar a 10 en el día de ayer. Y siento una cuestión enorme porque no sé la situación por la que atraviesa esa persona. Y lo peor es que me estoy volviendo indolente. No me intereso en el otro. No pregunto la vida del otro. No tengo un rasgo de empatía que me permita saber por qué no está produciendo como yo estaba queriendo que produjera. A mí me tocó enseñar a la distancia en la Universidad Autónoma de México hace 20 años y me sentía muy feliz y muy orgulloso. Nunca pensé
de que hoy gran parte de la educación universitaria se hiciera a distancia, sin contacto entre profesor y alumno. Y he decidido no enseñar más. Estoy enojado con la academia porque a mí me interesa esto, ver el rostro de cada uno de ustedes para ver si lo que estoy diciendo les llega o no, si les aburro o no, pero ahí no puedo conocer ese tipo de relación. Y le pregunto a un compañero, le dije, ¿cuánto tiempo de atención crees vos que tenés usando este método? Y me dijo, las clases de Benjamín duran 7 minutos ahora. O sea, vos estudiás, vos enseñás derecho en 7 minutos. ¿Cómo 7 minutos puede dar a alguien la posibilidad de graduarse de abogado? Es imposible. Eso tiene que llevar un tiempo de presentación del tema, del desarrollo del mismo, de reflexión, de preguntas, de respuestas. Y sin embargo tenemos una crisis enorme. La cantidad de títulos falsos que tenemos ahora es muy poco con respecto a la verdadera calidad de los egresados de nuestras universidades. Probablemente si tomáramos exámenes a ellos, muchos de ellos no pasarían el más mínimo de los exámenes que les tuviéramos que tomar. La arquitectura social está cambiando y va a cambiar mucho más. Los tiempos abreviados, la burocracia en la toma de decisiones será mucho menor. Por lo tanto, organizarnos será más necesario y mucho más riguroso. Hay entonces 3 elementos: poder, datos y decisiones. Acopiar muchos datos, poca interpretación, decisión lenta, la exigencia que esto supone y el actuar, que son en total patrones que sean visibles, contexto explícito y responsabilidad. Esto es un cuadro que me gustaría que ustedes reflexionen como institución, que realmente cuando digan ¿y de qué manera la cooperativa Nazaret va a vivir este periodo de extraordinarios cambios y transformaciones? Vamos a tener muchos datos, muy poca interpretación si no sabemos utilizar los mismos y una toma de decisión lenta en muchas de las oportunidades. Nos va a exigir organizarnos de manera distinta. Y también hay que tener esto último: patrones visibles, contexto explícito y responsabilidad. La transparencia no es vigilancia. La transparencia va a ser una forma de vivir para construir confianza, privacidad para proteger a las personas y verificación para responder a los resultados. Por lo tanto, transparencia, privacidad y verificación son elementos fundamentales en la transparencia que estamos comentando. Aprender a preguntar va a ser una característica y aprender a verificar. Formular preguntas claras y orientadas a objetivos, distinguir lo real de lo inventado, revisar sesgos, fuentes, privacidad y consecuencia y explicar cómo una respuesta se volvió decisión. Estos son los aspectos en los que el procedimiento del acceso a los datos y a la información va a impactar sobre la manera que nos organizamos. La inteligencia artificial no puede sentir todavía, pero va camino a hacerlo. Todavía no tenemos la posibilidad de ser empáticos con el otro. Son simplemente datos fríos que necesitarán indudablemente la cercanía para con el otro, que es una oportunidad para organizaciones como las nuestras. La artificial es que no puede sentir, aunque simule parecerlo. El rostro de esta persona aquí al lado es una respuesta a este texto. Todos los gráficos de mi presentación fueron generados por inteligencia artificial. O sea, cada gráfico que ustedes vieron es la inteligencia artificial a la que le pedí que interpretara el texto que le coloqué al lado. La empatía va a seguir siendo necesaria para entendernos, o sea, colocarnos en la posición del otro. Vamos a tener que reinventar lo colectivo. Eso que nosotros nos planteamos, cómo actuamos de manera en conjunto para hacer algo, tiene que ser el gran reto para partidos políticos, para gremios, para asociaciones, para cooperativas. Entender cómo, a partir de estos datos, nos demuestran y nos proyectan ese mundo colectivo. Vamos a ser más horizontales, más abiertos, y una palabra que utilizan mucho las cooperativas porque es la base de su propia construcción. Vamos a ser más solidarios en función de estos parámetros. Eso como característica de este procedimiento que vivimos. Vamos a ser, por lo tanto,
menos verticalistas, menos autoritarios y menos aislados en lo colectivo, en la asociación de lo colectivo. Y una pregunta poderosa: preguntar a la inteligencia artificial significa verificar y discutir y convertirlo en acción. Saber preguntar va a ser una característica central en este proceso inicial que vivimos con la inteligencia artificial. Y también, ¿qué podemos hacer juntos que antes parecía tarea de otra generación? Y los eternos valores humanos, finalmente: cercanía, proximidad, proximidad. La inteligencia artificial, por lo tanto, será valiosa cuando nos ayude a tomar decisiones correctas con compromisos en los grandes objetivos humanos que son los anteriores que les había dicho: cercanía, proximidad y proximidad. Por lo tanto, el gran reto es cómo podemos adaptarnos al mismo, cómo podemos reinventarnos desde lo individual para construir lo colectivo. Y por qué no, para volver a tener una idea de imaginación para otros 51 años de esta cooperativa. Muchas gracias.